Todo el mundo lo cuenta como que Ángela Aguilar dejó a Nodal en visto el Día del Padre, pero el dato que sí está confirmado es otro. El que tampoco publicó nada fue él. Vamos por partes, porque esto tiene más capas de las que parece. El domingo, Ángela agarró su Instagram y le dedicó a Pepe Aguilar una postal donde sale él con lentes oscuros en una comida familiar y encima le escribió dos palabras: ícono viviente. No fue lo único. Le montó un video con fotos de su infancia, una incluso de cuando su mamá estaba embarazada de ella, y de fondo le puso la versión de Pepe de Contigo Aprendí. Hasta reposteó un video de su club de fans. Una producción completa para su papá y para Cristian Nodal, su esposo, el hombre con el que se casó hace 2 años. Ni una historia, ni una foto, ni una línea. ¿Y por qué importa tanto un silencio en una fecha? ¿Por qué la ausencia de un post se volvió el tema del fin de semana? ¿Qué tiene que pasar para que una mujer que en mayo se besaba con su marido arriba de un escenario, en junio lo borre de una felicitación familiar? Y si el silencio no fuera de ella sola, sino de los dos a la vez, ¿qué están diciendo, sin decir nada, los dos? Quédate, porque te voy a mostrar exactamente qué publicó cada miembro de la familia Aguilar ese día, dedicatoria por dedicatoria, y vas a ver por qué dos ausencias en concreto se vuelven imposibles de ignorar. Una de ellas la veníamos venir, la otra, no tanto. Antes de seguir, dime una cosa en los comentarios. Cuando alguien hace una felicitación enorme para una persona y deja a otra en blanco el mismo día, ¿lo lees como casualidad o como mensaje? Pongamos fecha y lugar. Domingo 21 de junio de 2026, Día del Padre en México. La cuenta de Ángela Aguilar, con todo el país de espectáculos mirando, encendida para Pepe. La cuenta de Cristian Nodal, apagada. Empecemos por lo que sí pasó, porque ahí está la clave de todo. El 21 de junio la familia Aguilar se volcó en redes. No fue una felicitación suelta de uno de ellos. Fue la familia entera moviéndose casi al mismo tiempo, cada quien con su mensaje, cada quien con su foto elegida. Pepe abrió desde su cuenta, subió una imagen suya arriba de un escenario y la dedicó a su propio padre, a Antonio Aguilar, con una frase que vale la pena leer despacio. Gracias por enseñar que la grandeza comienza con el ejemplo. Feliz Día del Padre. Fíjate en el detalle, porque dice mucho de cómo funciona esta familia. Pepe, el Día del Padre, no habla de él como padre, habla de su padre. El apellido Aguilar se hereda hacia atrás, hacia Antonio, hacia el origen, la grandeza que empieza con el ejemplo. Leonardo entró después, una foto de cuando era niño, junto a sus hermanas, y un mensaje cortito y cargado: hombre macizo de veras. Feliz día, papá, te amo. Annelise, la hija mayor, armó un collage familiar con un feliz día del padre, te quiero, 3 hijos, 3 dedicatorias, 3 maneras distintas de decir lo mismo. Este señor es nuestro eje. ¿Notas algo? Hasta aquí, la coreografía es perfecta. Una familia unida felicitando al patriarca el día que toca, la clase de contenido que suma puntos, que limpia la imagen, que se comparte. Por lo tanto, cuando una pieza de esa coreografía falta, no pasa desapercibida, falta porque alguien decidió que faltara, y faltaron dos. La primera ausencia tiene nombre y tiene historia. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe, el que viene de otra relación, el que lleva años marcando distancia con su padre. Emiliano fue el único hijo que no publicó absolutamente nada para Pepe el Día del Padre. Para quien sigue esta historia, no es sorpresa. El año pasado Emiliano usó la misma fecha para felicitar a su padrastro, al hombre que lo crió, y dejó a Pepe fuera. Lo ha dicho con todas sus letras en entrevistas. Siente que su papá lo hizo menos que a los demás. Por lo tanto, su silencio del 21 de junio es la continuación de algo viejo. Es un silencio que ya sabíamos leer. Pero hay una segunda ausencia, y esa no encaja en ninguna historia vieja, porque mientras Pepe felicitaba a Antonio, mientras Leonardo y Annelise felicitaban a Pepe, había un padre en esa familia que no recibió una sola palabra de la persona que más cerca lo tiene, Cristian Nodal, el esposo de Ángela. Y la pregunta que se queda flotando es incómoda. Si la familia entera entendió la asignación, si todos publicaron en orden, ¿por qué la felicitación que no llegó fue justo la del hombre que duerme bajo el mismo techo? Y hay una capa más en ese homenaje de Ángela a Pepe que conviene desenterrar, porque no es casual. Cuando Pepe publicó su propio mensaje del Día del Padre, ¿a quién felicitó? No se felicitó a sí mismo como padre. Le escribió a su padre, a Antonio Aguilar,
Gracias por enseñar que la grandeza comienza con el ejemplo. Antonio Aguilar, para quien no lo ubique, no es un cantante cualquiera. Es una leyenda absoluta de México, el charro cantor, un hombre que llenó plazas y protagonizó decenas de películas, un monumento de la cultura nacional, el abuelo de Ángela, la raíz del apellido. Por eso ese día la familia entera hizo la misma reverencia hacia atrás, hacia el origen. Pepe honra a Antonio, Ángela honra a Pepe llamándolo ícono viviente, que es casi ponerlo en el mismo altar que al abuelo. Leonardo le dice hombre macizo, todos mirando hacia el patriarca, hacia la dinastía, hacia la sangre artística que los hizo quienes son. Es una familia que se define por su linaje, que vive de él, que lo vende en cada concierto con trajes de charro y canciones rancheras. El apellido Aguilar es la marca. Y el Día del Padre es para ellos casi un día patrio interno, el día de rendir culto a la estirpe. Y aquí está lo que hace tan ruidoso el silencio hacia Nodal, porque Nodal no es de la estirpe. Nodal es el que llegó de fuera, el que se casó con la princesa de la dinastía en circunstancias que medio país le reprocha. Entonces, cuando Ángela dedica toda esa devoción al linaje Aguilar y deja al esposo sin una sola palabra, el gesto se puede leer de una manera incómoda, como si en el día de honrar a la familia, Nodal no terminara de contar como familia, como si fuera el esposo de puertas afuera, pero no del todo de los de adentro. No estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo que el gesto, leído sobre el fondo de una familia obsesionada con su propio linaje, abre esa puerta, y el público, que de tonto no tiene un pelo, la abrió de inmediato. Porque pensemos en el contraste puro. Ese mismo domingo, Pepe le canta a su padre muerto, Ángela le canta a su padre vivo, Leonardo le canta a su padre, Annelies le canta a su padre. La cadena de la sangre, eslabón por eslabón, intacta y celebrada. Y en medio de esa cadena perfecta, hay un hombre, Nodal, que ese día era padre también, padre de una niña de 2 años, y que no recibió de su esposa ni el más mínimo guiño, ni le dedicó a su propia hija una sola imagen. 2 paternidades, la de Pepe y la de Nodal, tratadas de manera opuesta el mismo día, en la misma casa. A una se le levanta un monumento, a la otra se le deja en blanco, y ahora la pieza que convierte esto de un chisme de domingo en algo más serio, porque si fuera la primera vez, lo dejaríamos pasar. La gente se distrae, se le olvida publicar, no todo el mundo es de redes. Pero es que no es la primera vez, esta película ya la vimos, y la de antes también. Retrocedamos 2 años, a junio de 2024. En ese momento, el romance entre Ángela y Nodal acababa de estallar. Era la noticia más caliente del continente, y todo el mundo lo señalaba con el dedo. Llegó el Día del Padre y Ángela hizo lo que hace siempre. Le dedicó a Pepe una felicitación bonita, con la misma canción, Contigo aprendí, y un te amo. Qué bendición tener un padre como tú. Hasta ahí normal. Lo raro vino después, porque los seguidores notaron que Pepe no compartió la felicitación de su hija, no la reposteó, no la respondió en público, nada. Y en ese momento, con la familia entera bajo fuego por el escándalo del noviazgo, ese pequeño silencio de Pepe se leyó como un papá molesto, un papá que no estaba cómodo con lo que su hija acababa de meter en la casa. O sea, el primer día del padre del escándalo ya vino con un silencio raro, solo que entonces el que callaba era el padre. Avancemos un año, a junio de 2025, y aquí ya aparece el patrón calcado al de hoy. Ángela felicitó a Pepe. A Nodal, su esposo desde hacía casi un año, no le dedicó nada. Y Nodal tampoco se manifestó como padre ese día, exactamente lo mismo que pasó el domingo, pero en 2025 hubo un ingrediente extra que en 2026 faltó. Casu habló. Ese día, la madre de Inti subió una historia, una selfie frente al espejo, con un texto que se volvió legendario. Feliz domingo, feliz día a los papis que cuidan a sus hijes, cuidan. Esa palabra fue un misil teledirigido, porque el mensaje, sin nombrar a nadie, decía con todas sus letras, feliz día solo a los que de verdad están presentes. Y todo el mundo entendió a quién no iba dirigida la felicitación. Por lo tanto, vamos a poner los 3 años en fila, porque juntos dicen algo que ninguno dice solo. 2024. Ángela felicita a Pepe, y Pepe, incómodo, no le devuelve el gesto. 2025. Ángela felicita a Pepe, ignora a Nodal, Nodal calla, y Cazzu lanza la indirecta del año. 2026.
Ángela felicita a Pepe con una superproducción, ignora a Nodal otra vez, y Nodal vuelve a callar. 3 años, 3 días del padre. Y los tres, sin excepción, esta familia convirtió la fecha más tierna del calendario en un campo minado de mensajes cifrados, silencios calculados e indirectas. Eso es lo que de verdad tienes que llevarte, no que Ángela se le olvidó felicitar al marido, sino que en esta familia, el Día del Padre dejó de ser una fecha para celebrar a los papás. Se volvió el día en que, cada año sin falta, se mide quién perdona a quién y quién está dispuesto a decirlo en público. Y este año, la cuenta dio 0 para Nodal, por segunda vez seguida. Para entender por qué un silencio del Día del Padre se volvió el tema del fin de semana, hay que rebobinar el año entero, porque 2026 no fue un año cualquiera para esta pareja. Fue una montaña rusa que empezó en enero y no ha frenado. Ángela abrió el año con un mensaje que muchos leyeron como una pedrada. El 1 de enero escribió: decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Y remató: gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Suena a frase de superación. Pero en una mujer a la que medio país le reclama cómo empezó su relación, sonó a otra cosa. Sonó a: no me voy a disculpar por nada. El año arrancó con ella a la defensiva. Y en febrero llegó el susto de verdad. El 12 de febrero hubo una balacera en una carretera de Zacatecas, cerca del rancho de la familia. Al principio, se manejó como un atentado contra Nodal. Después, la propia Fiscalía de Zacatecas y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum aclararon que no fue dirigido contra él, que coincidió con un operativo contra el crimen organizado, pero el daño emocional ya estaba hecho. Semanas más tarde, Nodal lo contó con todas sus letras. Tenía miedo, me tocó tirarme al piso. Por lo tanto, antes de cualquier chisme amoroso, esta pareja empezó el año esquivando balas de verdad. Y de ahí, sin respiro, al terreno donde de verdad se quemaron los rumores de separación. El detonante tuvo nombre de canción. En abril, Nodal estrenó el video de un vals. Un día antes lo promocionó tomado de la mano de Ángela, Todo Amor. Pero cuando salió el video, el internet se le fue encima por un detalle. La modelo protagonista, una mujer llamada Dagna Mata, se parecía demasiado a Kazu, la expareja, la madre de su hija. La gente lo leyó como una provocación, como si hubiera puesto a una doble de Kazu en su video estando casado con Ángela. El director creativo salió a pedir disculpas y a decir que fue un error de casting, que buscaban actrices mexicanas y esta encajó, pero ya nadie le creyó del todo. Y mientras ardía eso, se abrió la otra puerta. El 17 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante soltó en su programa una frase que corrió como pólvora. Están separados Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Dijo que él habría salido de la casa. Otros periodistas repitieron la versión. Una revista citó a una fuente que aseguraba que sí estaban en crisis y que quien se fue de la casa fue Ángela. Y Javier Seriani, que en este universo es de los que más mueve, fue más lejos. Habló de presuntas amantes, hasta de una mujer en Miami, e insinuó que la boda podría ser nula. Aquí frenemos un segundo porque esto es importante. Nada de eso está confirmado. Son versiones de periodistas, sin pruebas mostradas, sin que ni Ángela ni Nodal lo aceptaran. Por lo tanto, lo tratamos como lo que es, rumor, y seguimos. Lo que sí es un hecho es cómo respondió la familia. El 15 de abril, el equipo de Ángela sacó un comunicado. Ella ha permanecido enfocada en su trabajo, al margen de especulaciones, y propagar información infundada contribuye a la desinformación. Traducción: no vamos a confirmar nada. Y 5 días después, Ángela reapareció en redes como si nada, promocionando una canción. La estrategia fue el silencio. La misma estrategia, fíjate bien, que volveríamos a ver en el Día del Padre. Pero la modelo del video no se quedó callada. Dagna Mata anunció que iba a proceder legalmente, que no le habían pagado completo y que le habrían condicionado el segundo pago a firmar un acuerdo de confidencialidad. Su frase quedó para el recuerdo: hay algo más grande que el dinero, es la dignidad. Por lo tanto, el video que iba a ser un golpe artístico terminó como un frente legal más. Abril fue para esta pareja un mes de demolición. Y justo cuando parecía que no podía complicarse más, Nodal hizo algo que nadie vio venir. Borró su vida de internet. Pero esa es la siguiente parada, y merece su propio capítulo. El 1 de mayo, sin aviso, Cristian Nodal vació su Instagram.
Una cuenta con más de 10 millones de seguidores quedó en blanco. Desaparecieron las fotos de la boda con Ángela. Desaparecieron las fotos de Inti de bebé. Todo, como si hubiera decidido borrar su propia historia y empezar de cero. 4 días después, reapareció, pero ya no era el mismo. El 5 de mayo subió 4 fotos en blanco y negro, sin una sola palabra. En una sale con paliacate y sombrero, tapado. En otra, en gesto de oración. En otra, de espaldas, mirando un paisaje vacío. Y en la última, la letra N envuelta en llamas. Cambió su nombre visible a El Forajido. Un emoji de reloj de arena. El tiempo se acaba, y cerró los comentarios, para que nadie pudiera opinar. La única respuesta pública fue de Ángela, que le dio like y lo compartió. Ningún mensaje, solo un like. ¿Qué le estaba pasando a este hombre? Aquí es donde la historia deja de ser de chismes y se vuelve casi de tragedia. Porque resulta que Cristian Nodal, uno de los cantantes más grandes de México, no es dueño de su propio nombre. Déjame explicarlo, porque es de no creerse. La marca Cristian Nodal, su nombre artístico, el nombre con el que llena plazas de toros, no le pertenece a él, le pertenece a su papá. Está registrada a nombre de Jaime González, su padre y antiguo manager, a través de una empresa familiar. Lo registró hace años, cuando Cristian era todavía un adolescente de 17 años, y la reserva sigue vigente por más de una década más. Y el contrato de representación con esa empresa familiar correría hasta mediados de la próxima década, con una indemnización millonaria si se rompe antes. En otras palabras, para soltarse de su propio padre como representante, Nodal tendría que pagar una fortuna. Por eso el alias, por eso el forajido, estaba intentando construir una identidad que sí fuera suya. Lo dijo él mismo, y la frase es de las más duras que ha pronunciado. No soy dueño de mi nombre ni de mi música. Y en un concierto en Querétaro lo amplió delante de todos. Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes. La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar. Léelo otra vez. La propia sangre te puede fallar. Eso lo dijo de su papá. Pero ni siquiera ese intento le salió limpio, porque cuando quiso registrar el forajido como marca en abril de este año en la categoría de espectáculos, se topó con un muro. Existe una agrupación, Grupo Forajido, una banda de música regional con más de 30 años de trayectoria, que ya tiene ese nombre registrado, y presentaron oposición formal. Su argumento fue claro: agregar el artículo "él" no basta para diferenciar. Su vocero lo dijo sin rodeos. Nosotros somos Forajido, tenemos de manera legal el nombre y el logotipo, y pedimos que eso se respete. Y aquí, para no mentirte, hay que ser cuidadoso. Varios medios reportaron que el instituto ya negó el registro a Nodal por riesgo de confusión. Pero un programa de televisión mostró que el trámite seguía en proceso, sin resolución definitiva. Por lo tanto, lo honesto es decir que el registro está peleado y en disputa, no que esté cerrado. Lo que sí es seguro, el hombre intentó liberarse del nombre que le puso su sangre, y ni el nombre nuevo lo pudo registrar en paz. Entonces, cuando llegó el Día del Padre, y Nodal no publicó nada como padre, hay que ponerlo en este contexto. Llevaba casi 2 meses en silencio digital total. Había borrado a su propia hija de su perfil junto con todo lo demás. Estaba en guerra con su padre por su nombre. Por lo tanto, su mutismo del 21 de junio podría no ser un dardo contra Ángela. Podría ser parte de un derrumbe mucho más grande, de un hombre que ese mes no quería publicar absolutamente nada de su vida privada. Es un matiz justo, y hay que decirlo. Pero ese matiz abre otra pregunta, una que lleva meses rondando y que el Día del Padre puso sobre la mesa otra vez. Si Nodal borró a Inti de su Instagram, ¿dónde está Inti? ¿Y dónde está su madre en todo esto? Para hablar de Inti hay que hablar con cuidado, porque es una niña y no es el chiste de nadie. Así que vamos solo con los hechos, sin adornos. Inti nació en septiembre de 2023. Es hija de Cristian Nodal y de Cazzu, la cantante argentina. Nodal y Cazzu se separaron en mayo de 2024 y pocas semanas después él ya estaba con Ángela. Esa secuencia, esas pocas semanas, es la raíz de casi todo el rechazo que la pareja carga hasta hoy. Para mucha gente, la historia se resume en una frase: dejó a la madre de su hija recién nacida para casarse con otra, justa o injusta. Esa es la lectura que pesa. Y la situación de la niña sigue sin resolverse. A finales del año pasado,
Nodal llevó el asunto a tribunales en Jalisco para regular pensión, visitas y custodia. Él vive en Texas, Cazzu vive en Argentina. Hay un océano de por medio y una niña en el centro. Y aquí entra la parte que solo conocemos por un periodista, así que la marco como lo que es, versión de Javier Seriani, sin confirmación de las partes. Según Seriani, en mayo Nodal apareció sin avisar en el hotel donde Cazzu estaba de gira en Houston y ella le permitió ver a la niña un par de horas, con ella presente. Habría sido la primera vez en mucho tiempo. Y según el mismo periodista, en junio hubo una audiencia de mediación donde Cazzu habría pedido el cuidado unipersonal de Inti, es decir, poder decidir sobre la vida de la niña, viajes, colegio, sin necesidad de la firma del padre. Repito, esto es lo que cuenta un periodista. Ni Cazzu ni Nodal lo han confirmado oficialmente. Lo que sí es público y verificable es cómo se ha parado Cazzu frente a todo esto, y es una clase magistral de cómo ganar la batalla de la imagen sin pelear. Mientras la pareja Aguilar-Nodal se hundía en rumores, Cazzu se fue de gira por Estados Unidos, su primera gira grande por allá, y se dedicó a hacer música y a hablar de maternidad. En un concierto en Texas, cerca del Día de las Madres, dijo algo que retumbó. Muchas de nosotras maternamos con mucho dolor, con mucha soledad, con ausencia, con injusticia. No mencionó a Nodal. No hacía falta. Todo el mundo entendió. Por lo tanto, sin lanzar una sola acusación directa, Cazzu se convirtió en la figura simpática de esta novela. La que cría sola, la que trabaja, la que no anda en escándalos. Y eso tiene consecuencias muy concretas para Ángela, porque en los conciertos del propio Nodal, el público ha llegado a corear el nombre de Cazzu en la cara de él, como forma de rechazar a Ángela. Imagínate la escena, el hombre cantando y la gente gritando el nombre de su ex, la madre de su hija, en lugar del de su esposa. Esa es la temperatura del público con esta historia. Hasta en los números se nota. A inicios de este año, en una de las grandes premiaciones de la música latina, Ángela iba con 4 nominaciones y se fue sin ganar ninguna. ¿Sabes quiénes sí ganaron esa noche? Su prima Majo Aguilar por un lado y Cazzu por el otro. La ex y la prima levantando premios mientras ella se iba con las manos vacías. En este negocio, eso también es un mensaje. Entonces, cuando volvemos al Día del Padre y vemos que Nodal no le dedicó nada a Inti, la pregunta ya no es solo sobre Ángela, es sobre qué clase de papá está siendo Nodal en medio de todo este derrumbe. Y hay alguien más en esta familia que sabe exactamente lo que se siente ser el hijo al que el padre no nombra. Alguien que lleva el apellido Aguilar y que ese domingo también guardó silencio. Para entender el tamaño del silencio, hay que mirar de cerca lo que Ángela sí hizo, porque no fue un gesto tibio, fue lo contrario de tibio. Volvamos a la story. La foto que eligió de Pepe no es una cualquiera, es él con lentes oscuros, relajado, en una comida familiar, en modo estrella tranquila, y encima 2 palabras en inglés, icon living, ícono viviente. Piénsalo. Tu papá cumple su rol de papá un día al año en el que lo felicitas y tú eliges la palabra ícono, no el mejor papá. No gracias por todo. Ícono. La palabra que usas para una leyenda pública, para un monumento. Ángela no felicitó a un padre esa mañana. Coronó a una figura y le siguió montando. El video con fotos de su niñez, de su juventud, hilvanadas con cuidado. Una de las imágenes, la más tierna, es de cuando su mamá estaba embarazada de ella. Es decir, Ángela se remonta a antes de existir para construir el homenaje. Y de fondo, la voz de Pepe cantando Contigo aprendí. El padre cantándole, literalmente, a la hija que lo está homenajeando. El círculo perfecto. Hasta reposteó un video que le había hecho su club de fans, Las Angelitas, una producción de varios actos para una sola persona. Toda esa maquinaria emocional encendida para Pepe y apagada por completo para el hombre con el que se casó. Aquí es donde alguien podría defenderla y vale la pena escuchar el argumento. Dirán, Ángela está siendo prudente. Con todo el odio que cargan ella y Nodal encima, lo más inteligente es no dar material, no exponer la relación, mantenerla lejos del ruido. Es una lectura razonable, tiene lógica. Hay una noche de este año que conviene mirar con lupa, porque es el espejo exacto del Día del Padre, la noche en que esta pareja sí se mostró. El 29 de mayo, en la monumental Plaza de Toros México, la más grande de la ciudad,
Nodal daba un concierto de su gira, presentando su nuevo material. Según el comunicado oficial de la alcaldía, esa noche se juntaron más de 35,000 personas. 35,000, para que dimensiones lo que vamos a contar. A mitad del show, sin que el público lo esperara, apareció Ángela. La subieron sobre una plataforma elevada, como una aparición, y arrancaron a cantar juntos Dime cómo quieres, que es de las canciones más románticas del repertorio de él, pero no se quedaron en cantar. Frente a las 35,000 personas, recrearon en vivo un meme que se había hecho viral entre sus fans. Él le preguntaba, en pleno escenario, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor? Y ella, micrófono en mano, le respondía, porque eres mi esposo, Cristian. Y se besaron, ahí, arriba, a la vista de todos y de todas las cámaras del país. Él remató con un te amo, vida mía, y que viva el amor esta noche en la México. La alcaldía hasta les entregó una escultura de regalo. Fue en apariencia la postal perfecta de un matrimonio sólido. Y la fecha no era cualquiera. Coincidía, más o menos, con su aniversario de bodas. Porque aunque la boda grande, la legal, fue en julio de 2024, ellos manejan otra fecha, una ceremonia espiritual en Roma a finales de mayo. Así que ese dueto era también una celebración de aniversario delante de 35,000 testigos. Incluso se habló de que el anillo que Ángela lucía esa noche habría sido un regalo de aniversario que él le dio horas antes. Romanticismo de estadio. Pero quédate, porque hay un detalle de esa misma noche que casi nadie contó y que cambia el sabor de todo. Un periodista que estaba ahí documentó que Ángela se salió de la plaza antes de que terminara el concierto. Mientras Nodal seguía en el escenario cantando, nada menos que una canción que se llama Adiós amor, Ángela ya iba saliendo, acompañada de su hermano Leonardo. Desde el entorno de ella dijeron que era por motivos de logística, que tenía compromisos al día siguiente. Puede ser. Suele ser verdad que los artistas tienen agendas imposibles. Pero la imagen quedó. Ella canta el beso, se va antes del adiós amor y a su lado no está el esposo, está el hermano. Y por eso, el 29 de mayo y el 21 de junio, juntos, cuentan una historia que ninguno de los dos cuenta por separado. En mayo, con público, con cámaras, con escenario, amor total, beso, te amo vida mía. En junio, en la intimidad de una fecha familiar, sin foco encima, nada. Silencio. Por lo tanto, la pregunta deja de ser si se quieren o no se quieren. La pregunta es dónde se quieren. Y la respuesta que va dejando el calendario es incómoda. Parece que se quieren donde hay 35,000 personas mirando y se callan donde no hay nadie. ¿Qué quiere decir? Esa es la parte que nadie puede afirmar con certeza, pero hay un dato que cambia toda la lectura y lo guardé para el final a propósito. Se llama Emiliano Aguilar. Es el hijo mayor de Pepe, el primero, nacido de un matrimonio anterior con una mujer llamada Carmen Treviño. Tiene 33 años. Y mientras Leonardo, Annelies y Ángela crecieron dentro del imperio Aguilar, bañados de cámaras y escenarios, Emiliano creció lejos, buena parte de su infancia en Tijuana, con sus abuelos maternos. Misma sangre, otra vida. El Día del Padre, mientras sus tres medios hermanos publicaban dedicatorias para Pepe, Emiliano no publicó nada, cero. Y a estas alturas del cuento, eso ya no sorprende a nadie que lo conozca. Porque Emiliano lleva años contando en cada micrófono que le ponen enfrente una herida muy concreta. Su versión es esta, que cuando Pepe se casó con Annelies Álvarez, la mamá de los otros tres, las cosas cambiaron, y no para bien, que en los viajes, su papá llamaba a Leonardo y a Ángela casi cada hora, y a él no. Lo contó así, con un detalle que duele. Una vez duramos 9 meses sin hablar, no más porque yo dije, no le voy a hablar a ver si él me habla a mí. 9 meses. Un padre y un hijo, esperando cada uno a que el otro marcara primero. Y hay un episodio que lo resume todo. Cuando Emiliano adolescente le dijo a su papá que quería cantar, que quería dedicarse a la música como toda la dinastía, Pepe le habría respondido, no hijo, no tienes que cantar para que yo te quiera. Pepe seguramente lo dijo como un acto de cariño, para quitarle presión, pero Emiliano lo escuchó como un portazo, como un no perteneces a esto. Por eso cuando Emiliano fue detenido en Estados Unidos hace años, contó que el que estuvo al pendiente no fue Pepe, sino su padrastro, el hombre que de verdad lo crió. La persona a la que le hablé fue a él, dijo, a mi papá no, y por eso, en marzo de este año, le mandó a su padre un mensaje público durísimo. Le dijo, sin filtros,
Ya deja de hablar de mí en tus conciertos y deja de andar arreglando los problemas de Ángela. La palabra que usó para los líos de su hermana fue más cruda, pero la idea era clara. Tú a mí nunca me ayudaste y a ella sí, con todo. Ahí no para, porque Emiliano también tiene su propio frente abierto con Nodal. Según él, todo empezó por un mensaje que Nodal le habría mandado de madrugada, a las 3:30 de la mañana, metiéndose con sus hijas. Y Emiliano puso una línea que define quién es. A mí insúltame lo que quieras, pero con mis hijas no. De ahí escaló a insultos, retos a pelear, amenazas de sacar videos. Una guerra fría entre el hijo desterrado de los Aguilar y el yerno que entró por la puerta grande. Y aquí está el giro que casi nadie esperaba, porque pese a todo el rencor, cuando Emiliano vio a su padre hundido en los escándalos de este año, en lugar de patear, defendió. Lo dijo en televisión: todo lo que le está pasando a mi papá no se lo merece. Y agregó algo muy humano: mi papá no sale a hablar, ha de estar bien estresado y bien agüitado. Hasta confesó algo de telenovela, que fue a escondidas, con pasamontañas y guantes para que no lo reconocieran, a ver un show de su papá. Pero se retiró antes, porque se topó con alguien con quien no quería convivir. Imagínate el nivel de herida y de amor al mismo tiempo. Te disfrazas para ir a ver a tu papá de lejos, pero no soportas acercarte. Y aún así dejó una puerta entreabierta. Cuando logre más cosas, dijo: lo voy a invitar a comer y voy a pagar yo la cuenta. Por lo tanto, el silencio de Emiliano el día del padre no es odio puro, es algo más complicado, más triste. Es el silencio de un hijo que no encontró su lugar en la familia y que todavía, a los 33 años, está esperando que su papá lo busque a él primero. Y mientras tanto, en esa misma familia hay una hija que sí encontró su lugar, que lo ocupa entero, y que el día del padre montó una superproducción para el mismo hombre que a Emiliano le dijo que no necesitaba cantar para ser querido, lo cual nos regresa inevitablemente a ella, a Ángela, y a por qué cada cosa que hace, hasta felicitar a su papá, se convierte en un campo de batalla. Hay una cosa que vale la pena entender de cómo opera esta familia cuando arde, porque explica por qué el silencio es su arma preferida. No es improvisación, es estrategia. Mira lo que hicieron en abril, cuando los rumores de separación estaban en su punto más alto. En lugar de que Ángela saliera a llorar a una cámara, o a negarlo en una entrevista, o a subir una foto abrazada a Nodal para callar bocas, ¿sabes qué hicieron? Sacaron un comunicado frío, de oficina, un papel que decía que Ángela estaba enfocada en su trabajo, al margen de especulaciones, y que propagar información infundada contribuye a la desinformación. Cero emoción, cero foto, cero te amo. Un documento legal, prácticamente. Y luego ella reapareció a los pocos días promocionando una canción, como si nada hubiera pasado. Por lo tanto, cuando llegó el Día del Padre y eligió el silencio respecto a Nodal, no era una mujer que no sabe qué hacer. Era una mujer haciendo exactamente lo que su familia siempre hace: controlar lo que se muestra y blindar lo que se calla. Y conviene recordar cómo empezó el año, porque marca el tono de todo. El 1 de enero, cuando la mayoría sube buenos deseos genéricos, Ángela subió un mensaje que parecía una declaración de guerra silenciosa. Habló de no negociar quién es para encajar en una narrativa ajena. Dio gracias por las lecciones que no pidió y la fuerza que le quedó. Para sus fans, era una mujer fuerte plantándose. Para sus críticos, era una mujer que después de un año entero de polémicas, seguía sin asumir una sola cosa, sin pedir una sola disculpa, presentándose como víctima de una narrativa ajena cuando, según ellos, la narrativa la había escrito ella solita. Ese choque, esa grieta entre cómo se ve ella y cómo la ve el público, es el motor de todo lo que vino después, porque ese es el verdadero telón de fondo del Día del Padre. Tenemos a una mujer que entró el año a la defensiva, que pasó la primavera esquivando rumores con comunicados de abogado, que vio cómo su marido borraba su vida de internet y peleaba por su propio nombre, que escuchó al público corear el nombre de la otra en los conciertos, que vio a su prima y a la ex de su marido ganar los premios que ella no ganó, y que, ante todo ese incendio, decidió que en el Día del Padre la jugada segura era una sola: arroparse en el apellido que la hizo. Pepe, el imperio, la dinastía Aguilar, lo que nunca, en toda esta tormenta, la ha soltado. A su esposo, en cambio, lo dejó donde lleva meses, en la zona de lo que no se muestra, en el mismo lugar donde él se metió solito cuando borró a su hija y se rebautizó el forajido.
Dos personas que, cada una por su lado, decidieron que este año lo privado no se publica, y el Día del Padre, que es la fecha más privada y más pública a la vez, los agarró a los dos en esa misma decisión. Aquí está el dato de fondo que explica por qué este silencio se volvió tan grande. Ángela Aguilar es, ahora mismo, una de las figuras más rechazadas del espectáculo mexicano, y no lo digo yo, lo dicen los números que en este negocio no se sienten, se cuentan. Vamos por partes, con hechos. Cuando una revista importante le dio el título de Mujer del Año a finales de 2024, se lanzó una petición en Internet para que se lo quitaran. Esa petición reunió más de 600,000 firmas. 600,000. La propia directora del sitio de peticiones dijo que fue una de las más grandes en la historia del sitio en la región. La revista terminó borrando la publicación, aunque le mantuvo el premio, pero el mensaje del público ya estaba escrito en piedra. No fue un caso aislado. El año pasado, cuando se anunció que los Aguilar cantarían en una celebración patria importante en Guadalajara, otra petición pidió que los sacaran del evento. Esa juntó más de 200,000 firmas antes del día del show. El show se hizo igual, pero ahí no terminó. Durante esa misma celebración, frente a su propia familia, Ángela fue abucheada. Y semanas después, en un concierto de Nodal en Monterrey, el público la volvió a abuchear y coreó el nombre de Kazu. El propio Nodal salió a defenderla. Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza. Tradúcelo. A veces no la subo porque sé que la van a abuchear. Y el golpe más concreto, el que de verdad mide popularidad, su primera gira en solitario por Estados Unidos, anunciada con bombo, empezó a cancelar fechas, varias. La prensa lo atribuyó a que no se vendían los boletos. Ni ella ni su equipo salieron a desmentirlo. Por lo tanto, no es solo que la critiquen en redes. Es que cuando llega la hora de pagar un boleto para verla, una parte del público dijo no, gracias. ¿Y cómo ha respondido Ángela a todo esto? Con la barbilla en alto. Ha dicho cosas como me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres. Y la frase que más le reclaman, de una entrevista que dio, donde habló de su relación con Nodal y soltó que a nadie le rompieron el corazón y que todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Para sus críticos, esa frase fue gasolina, porque mientras ella decía que nadie sufrió, ahí estaba Kazu cantando sobre maternar en soledad, dos versiones del mismo cuento, y el público eligió bando hace rato. Entonces, súmalo todo, una mujer rechazada por una parte enorme del público, un marido en pleno derrumbe, peleado con su padre, sin dueño de su propio nombre, en silencio digital, una ex que cría sola y gana en la cancha de la simpatía, un cuñado desterrado que la señala, y en medio de todo eso llega el Día del Padre. Y Ángela hace lo único que en su mundo siempre le ha funcionado, abrazar al papá, al imperio, al apellido, a lo que nunca le ha fallado. Quizás por eso le escribió ícono viviente a Pepe y nada a Nodal, porque en el tablero de Ángela Aguilar hoy el padre es la apuesta segura y el marido es la apuesta que todo el mundo está mirando para ver cuándo se cae. ¿Recuerdan que abrí diciendo que el dato confirmado era otro? Aquí está. El silencio no fue de Ángela hacia Nodal, fue de los dos, al mismo tiempo, en la misma fecha. Cristian Nodal no publicó nada el Día del Padre. Y no hablo de que no felicitara a Ángela. Hablo de que no publicó nada como padre, en el Día del Padre, teniendo una hija. Ni una mención a Inti, la niña que tuvo con Kazu, ni una foto, ni una palabra sobre la paternidad en el día dedicado exactamente a eso. Lo confirmó la prensa que cubrió la fecha, la cuenta de Nodal, en blanco. Por lo tanto, lo que tenemos no es una mujer que ningunea a su marido. Es un matrimonio en el que, el Día del Padre, ninguno de los dos quiso poner al otro en su perfil. Y ahora viene lo que de verdad arma el cuadro. Esto ya había pasado, exactamente igual, el año pasado. El 15 de junio de 2025, Día del Padre, Ángela felicitó a Pepe y dejó a Nodal fuera, y Nodal, en 2025, tampoco se manifestó como padre, 2 años seguidos. El mismo silencio, en la misma fecha, en la misma dirección. Lo que parecía el chisme de un domingo resulta ser la segunda temporada de una costumbre. Una vez es un descuido. 2 veces, en la fecha más simbólica para esto, ya es un patrón. Y los patrones, en una pareja que vive de la imagen pública, no se construyen solos. Aquí toca poner los frenos, porque es fácil pasarse.
¿Significa esto que están en crisis, que se separan, que el matrimonio se cae? No podemos decir eso. Circulan esas versiones, sí. Desde hace meses, hay quien asegura que están distanciados. Hay periodistas que han hablado de terceras personas, incluso de que la boda sería nula. Nada de eso está confirmado por ellos. Y enfrente de todos esos rumores está el beso del 29 de mayo, que sí ocurrió delante de 35,000 personas. Por lo tanto, la versión honesta es esta. No sabemos qué hay dentro del matrimonio. Lo que sí sabemos es lo que muestran y lo que callan. Y lo que callan 2 junios seguidos es justo esto. Hay una pieza más que vale la pena sumar, porque ayuda a entender por qué la cuenta de Nodal estuvo muda. Desde el 1 de mayo, Nodal vació su Instagram. Lo dejó casi en cero y reapareció días después bajo el alias El Forajido, con fotos enigmáticas y los comentarios cerrados. Lleva semanas en modo silencio digital, peleando incluso por registrar ese nombre artístico. Por lo tanto, su mutismo del Día del Padre podría ser parte de ese repliegue general, y no un dardo puntual contra nadie. Es un matiz justo, y hay que decirlo, pero el matiz no borra el patrón. Lo enmarca. Tenemos a una mujer que monta una superproducción para su padre y no le dedica ni una coma a su esposo. Tenemos a un hombre que, en el Día del Padre, no se reconoce a sí mismo como padre en ningún lado. Y tenemos un calendario que repite la escena por segundo año. Cada quien sacará su conclusión, y por eso te pregunto, 2 años con el mismo silencio en la misma fecha, ¿es coincidencia, es costumbre, o es la única cosa sincera que esta pareja deja ver al público? Y si quieres una sola imagen que resuma a esta pareja, no busques en el Día del Padre, búscala en una anécdota vieja que cuadra perfecto con todo esto. Cuando Nodal le regaló a Ángela su anillo de compromiso, una joya carísima, una de las periodistas del medio contó un detalle revelador, que al principio Ángela se lo escondía, se lo volteaba hacia adentro para que no saliera en las fotos. Una mujer que esconde el anillo que le dio su pareja, piénsalo junto a todo lo demás. La misma persona que en la México grita porque eres mi esposo, Cristian, es la que en otros momentos prefería que no se le viera la prueba del compromiso. La misma que monta una superproducción para su papá es la que no le dedica una sílaba a su marido. Con esta pareja, nunca sabes cuál de las dos versiones es la de adentro y cuál la de la cámara. Y esa duda, esa imposibilidad de saber, es justo lo que los mantiene en boca de todos. Mientras no aclaren nada, cada silencio se va a leer como una confesión y cada beso en el escenario como una actuación. Ellos eligieron jugar así. Por lo tanto, no pueden quejarse de que el país entero se haya vuelto experto en leerles los silencios. Volvamos al principio, a esa postal. Pepe Aguilar con lentes oscuros, en una comida familiar y 2 palabras encima. Ícono viviente. Esa imagen sigue ahí, fijada en el perfil de Ángela, medible, contable, real, y al lado de esa imagen, en la cuenta del hombre con el que comparte su casa y su apellido de casada, no hay nada. Ese hueco también es medible, también es real, una felicitación que pesa toneladas y un silencio que pesa lo mismo. Empecé este video diciéndote que el dato confirmado no era que Ángela dejó a Nodal en visto, era que el silencio fue de los dos. Ahora ya sabes por qué eso importa tanto, porque no es un berrinche de una tarde, es el resumen de un año entero. La balacera, el video de la modelo, los rumores de separación que nadie confirma pero nadie desmiente del todo, el nombre que él no puede registrar, la hija que él borró de su Instagram, la ex que gana sin pelear, el hijo desterrado que mira de lejos, el público que abuchea, todo ese ruido comprimido en una ausencia, en un post que no existe. Y lo más revelador es que ya lo habíamos visto el año pasado, mismo día, mismo silencio. Por lo tanto, no estamos ante una casualidad, estamos ante una costumbre. Ante 2 personas que en mayo se besan frente a 35,000 personas y en junio no se nombran ni en una historia que dura 24 horas y se borra sola. Como si lo de mayo fuera para el público y lo de junio, lo de no decirse nada, fuera la verdad de puertas adentro. No voy a decirte que se van a divorciar porque no lo sé y quien te lo jure tampoco. Lo que la fecha dejó claro es más fino que eso, que esta pareja domina el arte de mostrar amor cuando hay 1000 cámaras encima y de guardar un silencio absoluto cuando la fecha pide algo íntimo, algo de familia, algo que no se pueda coreografiar arriba de un escenario. Así que te dejo con la misma pregunta del principio, pero ahora que ya tienes todas las piezas,
Cuando una mujer le monta una superproducción a su padre y a su esposo, no le dedica ni una sílaba, 2 años seguidos, exactamente en el día que celebra a los padres, mientras él borra a su propia hija de Internet. ¿Tú qué ves? ¿Una pareja prudente protegiéndose del odio o dos personas que ya solo se quieren en público? Dímelo abajo, que para eso estamos, para leerlo entre todas.